corazón. Vamos a ver que también se puede excluir a Dios de nuestras voluntades. Vamos a releer el texto nuestro en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a ver claramente cómo hay otra forma de excluir a Dios en nuestra vida. Todo relacionado obviamente a los valores en el mundo y los valores de las cosas de Dios. Pero aquí nos habla de un servicio. ¿Qué es ese servicio sino aquella disposición inmediata de nuestras acciones, de nuestros intereses? Dice, no podemos tener ese dualismo, servir al mundo o a las riquezas, a los intereses terrenales y pretender servir en una calidad buena también a nuestro Dios. No se puede, dice aquí. Y lo cierto es que, ¿cómo controlamos nuestra voluntad? ¿Cómo la dirigimos? Nunca voluntariamente nos vamos a dirigir hacia aquello que no queremos, hacia aquello que no apreciamos. Eso es natural en nosotros. Por eso está ligado a los intereses el asunto de nuestra voluntad, ¿no? El mundo no nos va a querer compartir y nos va a demandar. Va a demandar nuestras voluntades. Pero el Señor tampoco nos quiere compartir. Él también va a demandar nuestras voluntades y va a haber ahí una puja de intereses en nosotros que en ocasiones puede generar un conflicto real. Un conflicto real en nuestro entendimiento, en nuestros sentimientos también. Y vamos a ver cómo, según este versículo, incluso la determinación de nuestra voluntad o excluir a Dios de nuestra voluntad va a influir en nuestros afectos para con Dios también. Podemos pensar que somos fuertes, que somos absolutamente capaces de dividir nuestras voluntades. Tener nuestras voluntades para con Dios y tener nuestras voluntades para con nosotros mismos y nuestros intereses terrenales. Pero la Biblia no miente ni exagera cuando dice no puede. No puedes hacerlo. Y las evidencias las tenemos a veces no solamente en nosotros, sino en otros que los han intentado y simplemente han sucumbido. Han sucumbido y no tienen vidas en las cuales Dios pueda decir, bueno, me complazco en ellos. Incluir a Dios en nuestras vidas no es solamente incluirlo en la oratoria, no es solamente incluirlos en nuestras alabanzas, no solamente incluirlos en nuestras oraciones. Dios quiere estar incluido en nuestras voluntades también, que no le excluyamos de ellas. El domingo pasado vimos un ejemplo en la primera tentación del Señor Jesucristo. Vamos a apuntalar este ejemplo en la segunda tentación, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Perdón, la tercera tentación, les dije mal. Dije la segunda, no, la segunda que vamos a ver nosotros, pero la tercera en la secuencia de las tentaciones que él ha sufrido, ¿no? Aquí vemos al diablo otra vez tentando al Señor Jesucristo,
pero ahora lo que pretende hacer es captar su voluntad. ¿Por qué digo que pretende captar su voluntad? Y está asociado no solamente a la disposición de la adoración, pero la adoración entendida realmente no es solamente el cántico. La verdadera adoración implica un compromiso de actividad, un compromiso de servicio. Por eso que Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás, que es lo que pretendía o la pretensión del mismo diablo. Ahora, cuando leía esto de la voluntad, pensaba en esa discusión que a veces se genera del libre albedrío. ¿Tenemos capacidad para elegir? ¿Tenemos capacidad de autodeterminación? Hay algunos que dicen que no, pero es simplemente porque confunden libre albedrío con la voluntad humana. Y no es lo mismo el libre albedrío que la voluntad humana, porque el libre albedrío realmente implica sí todas las disposiciones inmediatas, sino libertad en sí misma, pero también ausencia de coerción. Ausencia de coerción. Eso es el libre albedrío en su forma general. O sea, no hay nada que me limite o me genere algún temor o me restrinja. En ese aspecto se entendería el libre albedrío. Y algunos dicen, bueno, no tenemos libre albedrío por el pecado porque obviamente estamos restringidos por un conjunto de debilidades, por una naturaleza depravada. Entonces no tenemos libre albedrío, entonces no tenemos voluntad de elección. Y ahí es donde se comete el error. Una cosa es la voluntad que nos define. Y otra cosa es tener libre albedrío. Porque a diario tomamos elecciones. Decidimos hasta cuando vamos al puesto de verduras qué tipo de papa vamos a comprar y cuánto vamos a gastar. Es imposible decir que el hombre no tiene capacidad de elección. El problema es cómo disponemos de esa capacidad. ¿Cómo determinamos la dirección de esa voluntad? Dirigimos la voluntad, pero debemos hacerlo bien. Y ese ahí es el punto de hoy. Debemos dirigir nuestra voluntad no excluyendo a Dios de ella, no excluyendo los intereses de Dios de esa voluntad. Cuando el diablo va y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, quiere atraer su voluntad hacia ellos. Pero claro, tendría que adorarle y servirle a Él, siendo Él el dueño realmente de todas las cosas. Pero Jesús responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿En qué forma el diablo puede a nosotros venir con ese tipo de tentaciones? Si no es a veces con el conjunto de estas cosas que nos terminan maravillando, que nos terminan atrayendo, como por ejemplo, al que le gusten las criollas, estar esta mañana disfrutando de las criollas en la fiesta del mate o cosas por el estilo, pensando que son necesarias, pero no terminan de ser todavía los mismos favores y espejitos del diablo, diciéndole: míralos, dirige tu voluntad hacia acá, dirige tus pensamientos hacia acá e excluye a Dios de tu voluntad. Mateo 6 decía: no podéis servir a dos señores. No se puede. ¿Cuál va a ser la prioridad de tu voluntad? En este concepto de una sola dirección de voluntades, vamos a ver un par de ejemplos, solamente citarlos, de hombres como nosotros que en un momento de su vida tuvieron que determinar hacia dónde iban a dirigir su voluntad, hacia dónde la iban a poder disponer. Dice, por ejemplo, en Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algunos que se cierran en ese pensamiento
de cómo el hombre no tiene capacidad de elección, de autodeterminación, simplemente termina siendo un muñeco en las manos de Dios, un títere en los cuales, bueno, si Dios quiere lo haré, si Dios no quiere no lo haré porque Él es el que lo determina. No, la Biblia, eso es un mal intento de deslindar nuestras propias responsabilidades, sacárnoslas de encima. La Biblia continuamente nos dice que tenemos que tomar determinaciones nosotros mismos. Y aquí Josué lo establece. Ya en el Antiguo Testamento dice, escogeos hoy a quién sirváis. Hay una determinación voluntaria en la cual Josué le dice a su pueblo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer con sus voluntades? Ya estamos en la tierra prometida, ya nos instalamos acá, ya tienen su casa, su tienda, sus granjitas. ¿Qué van a hacer ahora? ¿A quién van a servir ustedes? A veces escuchamos oraciones como, Dios, que se cumpla a mí tu voluntad. Suena lindo eso, ¿no? Dios, llévame a hacer tu voluntad. Y se empieza a mezclar un poquito lo que es la voluntad de Dios y nuestra voluntad de determinación. Y al mezclarla, perdemos el horizonte y el sentido. Y no somos capaces de determinar lo que vamos a hacer. Porque no es lo mismo la voluntad de Dios que nuestras voluntades. Ahora, una voluntad mía que incluye a Dios es una voluntad que se apareja con la voluntad de Dios. Entonces no está mal considerar la voluntad de Dios en una voluntad propia que está incluyendo la voluntad de Dios. Pero ahora, si solamente me desentiendo de mi voluntad y digo, Dios, que se haga tu voluntad en mí, me la estoy lavando de las manos. Porque le estamos queriendo decir a Dios, Dios ven y está responsable de mi voluntad. Y eso no funciona así. Nunca ha funcionado de esa manera. Dios no va a disponer de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que disponerla para Él. Y esto es incluir y no excluir a Dios de nuestra voluntad. Podemos orar a Dios y decirle, llévame a servirte si quieres. Aquí estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Y eso también suena muy espiritual, pero a veces poco realista de lo que sucede en el corazón, de las determinaciones. Si yo sé que hay que servirle, ¿qué debo hacer? Llevo mi voluntad a servirle. No me quedo esperando a que Dios me lleve a servirle. En el caso de Josué, estaba al final de su recorrido y siente esa necesidad de trazarle el desafío al pueblo de Dios. Y sin posibilidades de apelaciones. Le dice, bueno, aquí tienen, o sirven a Dios, o sirven a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Ustedes van a elegir a quién sirve, pero no hay términos medios. No se puede servir, en nuestro texto de Mateo, a dos señores. O es a uno, o es al otro. Pero además dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No solamente la voluntad personal, sino las voluntades del hogar. Aquí tenemos un padre responsable tomando las voluntades que pueden ser muy variadas dentro de un hogar. Pero él intenta controlar esas voluntades y dice, yo en mi casa, obviamente, claro, los contextos culturales son diferentes a los nuestros y las disposiciones que había antes en relación a los hijos, la obediencia, la dependencia de las esposas, todo era diferente a los nuestros. Pero vemos, si mantenemos la disposición de su corazón, dice, en mi casa quiero que las voluntades incluyan a Dios y no se les excluya. Y esto habla de un compromiso familiar. Por lo menos la intención de compromiso familiar. El otro personaje que me gustaría citar es el profeta Elías. Según el Nuevo Testamento dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un Superman del Antiguo Testamento. Era un hombre con pasiones sujetas a pasiones como las nuestras. Pero era un hombre que podía caminar obedeciendo a Dios, aunque tuvo su tiempo, su valle también, en el cual quiso hasta morirse. Dice en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21, le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
Si Dios es Dios al Biblia, si Baal es Dios y en pos de Él, ¿hasta cuándo van a querer hacer esas cosas? ¿Hasta cuándo van a tener un pensamiento dividido, una voluntad dividida? Porque no se puede, dice el profeta Elías. ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Yo te digo, si lo que tocamos en este mundo es tan real y tan bueno, pues ve por ello, ve por ello. Pero si lo que Dios nos ofrece realmente es valioso y es real y también tangible en las esferas espirituales por la fe, vamos por ello también. Pero no podemos ir por las dos cosas al mismo tiempo. ¿Dónde van nuestras voluntades? Vamos a ver un ejemplo más práctico en 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Vamos a ver otra forma, otra expresión que pretende describir o calificar a aquel en cuya voluntad está incluido Dios, o sea que no ha excluido a Dios de su voluntad. Lo llamo de una forma muy especial en 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y vamos a tener dos ejemplos ahí. El rey Saúl, el primer rey sobre la historia de Israel, pero después lo que sería la elección del rey David. Dice, Dios se buscó a un hombre, un varón, conforme a su corazón, un varón conforme al corazón de Dios, para parafrasearlo en este sentido. ¿Por qué Dios califica a David, un hombre, un varón conforme a su corazón? ¿Por qué hace eso? ¿Te has preguntado, o nos hemos preguntado, si había algo muy exclusivo en ese hombre que nosotros no pudiéramos llegar a tener? ¿O qué es lo que hace realmente Dios al usar esa expresión? Y cuando leía un poco lo que es este contexto, no es que David tuviese una posición privilegiada en los cielos, hubiera alcanzado un grado de espiritualidad en el cual fuera una elevación como un nirvana en el cual nosotros estamos muy lejos de poder lograrla, ¿no? Era un hombre también, y lo vemos pecando también más adelante en su vida, cuando excluye a Dios de su voluntad. Pero esta calificación no se lo da directamente por las particularidades exclusivas de él, sino en una comparación que hace Dios entre el rey Saúl y David. En esa comparación dice, bueno, cuando les comparo, David es conforme a mi corazón y Saúl entonces no es conforme a mi corazón. En ese sentido hace esa apreciación Dios, un varón conforme a mi corazón, no por particularidades exclusivas, sino por la comparación en contrapartida de lo que estaba sucediendo con Saúl. ¿Qué pasaba con Saúl? Saúl fue un hombre que comenzó a complacerse a sí mismo. Le dio mucha más importancia a centrar la voluntad en lo que él quería o en lo que el pueblo demandaba, y empezó a excluir a Dios. Sí comenzó humildemente, sí comenzó siendo un hombre temeroso de Dios, este rey Saúl, pero muy prontamente comenzó a asomar su propia voluntad, sus propios intereses, y tomó malas determinaciones. Aquí en el contexto del pasaje vemos en Gilgal, cuando se le empezaba a desertar el pueblo, tenía que presentar la ofrenda, Samuel no venía, entonces digo, bueno, tengo que hacer algo yo, y excluye a Dios, dice, lo que yo tengo que hacer es lo importante, eso es lo que va a servir, y excluye a Dios
de su actividad o de su propia voluntad. Más adelante hizo lo mismo, con Amalek hizo lo mismo, perdonó lo mejor de ganado, los reyes, diciendo, bueno, es que quiero sacrificárselos a Dios. Y comenzó a tener un conflicto en sus voluntades. Por eso en el versículo 14 que leíamos, al final decía, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí estaba el problema. Y ahí estaba la comparación. ¿Por qué David era conforme a su corazón? Porque David incluía a Dios en su voluntad. No porque fuera perfecto en alguna manera. Ser un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es justamente comenzar a tomar nuestra propia voluntad, nuestras propias inclinaciones y decir, bueno, no la voy a seguir entregando a mí mismo o a este mundo, sino voy a comenzar a ver, bueno, cuáles son las intenciones de Dios, cuáles son los intereses de Dios. Entonces le comienzo a incluir, aún en lo que voy a hacer, voy a estudiar. ¿Será que con esto que voy a estudiar, Dios va a ser en alguna manera también engrandecido o glorificado? ¿O con esto que voy a trabajar? ¿O con esta determinación que voy a hacer? Les puedo asegurar una cosa, que cuando incluimos a Dios en nuestras voluntades, Dios va a bendecir los caminos que tomemos. Aunque nos parezca que excluirle por un momentito y hacer esta otra cosa sea más redituable, o sea, más razonable, como pensaba Saúl, eso es simplemente alejarnos del beneplácito de Dios, en alguna manera. Para algunos esa voluntad de Dios, a veces cuando hacemos esa comparación, o porque dijimos, incluir a Dios en nuestras voluntades es aparejarla con la voluntad de Dios. Ahora, para algunos la voluntad de Dios queda limitada simplemente a estructuras eclesiásticas o denominaciones o formatos de ideas de cosas que se han de hacer. Entonces, haciendo las cosas de determinada manera, en determinado formato y llamándolo de determinada manera, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esos son esquemas, esas son construcciones culturales históricas, a veces muy buenas, porque permiten simplemente marcar un orden nada más o una impresión que se pueda prolongar a través del tiempo, pero no necesariamente eso es la voluntad de Dios. ¿Qué digo con eso? Hacer la voluntad de Dios no es decir simplemente me congrego en tal lugar, hago tal cosa y soy bautista bíblico independiente. Eso es la voluntad de Dios. No, eso es una construcción histórico-cultural de lo que sería una forma visible de lo que se pretende mostrar que sería para mí la voluntad de Dios, o una forma que me sirve para mantenerme dentro de ese orden nada más. Pero la voluntad de Dios puede ser hasta variada para cada uno de nosotros. Es multiforme, pero es justamente aquella impresión particular en la cual yo he dispuesto mi corazón para con Él y le he incluido. Para David esa disposición implicó llevarle a ser rey. ¿David alguna vez pensó desde que nació yo quiero ser rey? ¿Voy a estudiar para ser rey? No. Pero eso fue una disposición que Dios hace sobre su vida, enviando al profeta Samuel, ungiéndolo y todo lo demás, pero aún eso, él se mantuvo al margen y dijo, bueno, ya fue ungido, ahora voy a trabajar por eso. Él simplemente fue fiel a Dios en su voluntad. Y Dios fue guiando sus pasos hasta el momento oportuno, haciendo las cosas que le producen placer a su Padre Celestial. Eso es incluir a Dios en nuestras voluntades. Habrá alguien hoy día que diga, o nosotros que podamos decir, somos nosotros conforme al corazón de Dios. Podemos mirar nuestras vidas y decir, nuestra vida es conforme al corazón de Dios. Y no te detengas por decir, no estoy haciendo grandes cosas, no estoy en una posición de liderazgo importante y nada más. Porque ser un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios, no tiene que ver
con el conjunto de actividades estructurales. Tiene que ver con esas disposiciones de nuestras voluntades, cómo se aparejan con la voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Saben que nadie puede deleitarse en la voluntad de Dios si no es hijo de Dios? Eso se cae de cajón, eso es matemática nada más. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí tenemos otro versículo que es tajante. Así como el no podéis servir a dos señores, acá dice los designios de la carne son, las voluntades de la carne, las determinaciones de la carne son enemistad contra Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo podrá de su propia disposición decir, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios. No, a lo sumo capaz que quiera hacer su voluntad en la cual se incluya el nombre de Dios, como ser religioso, ser cualquier otra cosa. El deleitarse en la voluntad de Dios es lo que nos hace hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Una voluntad libre. ¿Tenemos una voluntad libre? Y recuerden que no es lo mismo que libre albedrío. Libre albedrío es, dijimos, libre de toda coerción. No tenemos libre albedrío por cuanto, desde el pecado, dice que cuando comieres de árbol tendréis entendimiento, conocimiento del bien y del mal. En cuanto conocemos el bien y el mal, no se anula la voluntad, simplemente tiene una fuerza de coerción que le lleva a decidir qué voy a hacer, esto o aquello. Ya no es libre, tiene que tomar una determinación. En ese aspecto no tenemos libre albedrío, pero sí tenemos una voluntad libre. Tenemos una voluntad libre y autodeterminada, lo cual nos hace seres racionales. Si no, no seríamos seres racionales. Dice otro versículo más, Juan 5:30, decía el Señor Jesucristo, no puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, dice más adelante, sino la voluntad del que me envió. Esto me llamó la atención. Jesús humanado, Dios humanado, perfecto Dios, perfecto hombre. ¿Tenía acaso el Señor Jesucristo en su perfecta humanidad una voluntad propia y diferente o separada a la voluntad de la deidad? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Tenía esa doble posibilidad? Si decimos que era perfectamente hombre y perfectamente Dios, como Dios tiene una voluntad perfecta, sublime y eterna, pero si realmente se humanó y es perfectamente hombre, tenía que tener también una voluntad de autodeterminación humana. Esa es la conclusión a la cual llego especialmente leyendo estos versículos. No puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, y ahí está su humanidad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y no podía ser de otra manera. Si realmente Él es el postrer Adán, tiene que ser tomar un cuerpo igual al primer Adán y mostrar que en esa capacidad de libre albedrío, sin pecado, delante de todas las tentaciones posibles, todavía poder decir no a su propia voluntad y sí a la voluntad del que le había enviado. En eso decimos que el postrer Adán es perfecto. Es perfecto. Tenía que tener esa voluntad. Tenía que tener esa autodeterminación. Entonces, nosotros decimos, tenemos esa voluntad, limpios del pecado en Cristo Jesús, mirando solamente a Cristo, tenemos una posibilidad, una sola posibilidad
de comenzar a hacer la voluntad del Padre. Dice también en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué dice la Escritura? Jesús nos entiende. ¿Por qué nos entiende el Señor Jesucristo? Porque Él fue tentado en todo, pero no en todo teniendo una voluntad única como la eterna divina, sino teniendo una voluntad como la nuestra de autodeterminación, de tener que la necesidad de escoger, de decidir, de hacer, de amar o no amar. En esa humanidad dice que fue tentado en todo, según nuestras debilidades, no según su deidad. Y por eso se puede compadecer de nosotros. Por eso puede entendernos a nosotros, puede entendernos cuando luchamos en nuestra voluntad para servir o no servir a Dios. Nos entiende el Señor Jesucristo, pero también nos anima a tener una victoria en Él. Nos anima a arrimarnos a Él. Cuando Jesús fue tentado ahí, cuando hablamos de la tentación de Jesús, pensamos Mateo capítulo 4, las tres tentaciones de Jesús en el desierto, pero no solamente fueron esas las tentaciones del Señor Jesucristo. Es más, creo que la mayor tentación del Señor Jesucristo en relación a incluir o excluir al Padre de su voluntad fue en los momentos antes de su arresto, en la agonía, en el huerto de Getsemaní. En aquel momento cuando sudaba grandes gotas de sangre y decía: Padre, si es posible de mí, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Creo que ahí se produjo realmente una batalla. ¿Incluyo o no incluyo a Dios, Padre, en mi voluntad? ¿Hago lo que me escapo, hago las cosas de otra manera, o sigo haciendo las cosas conforme a la voluntad del Padre, sabiendo lo que era el tormento del pecado cargado sobre sus hombros? Eso era la agonía del sufrimiento y dolor. Pero Él dice: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Fue realmente hasta los extremos probado conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y nos anima a nosotros. Tal vez tengamos que pasar por esos momentos oscuros de determinación. Y nos dice: bueno, acércate a mí y yo te puedo ayudar. Acércate y hallarás gracia y oportuno socorro. A veces decimos, cuando estamos en esa lucha y sabemos que estamos amando nuestra propia voluntad, sabemos que no es igual, idéntica a la voluntad de Dios, a veces lo que hacemos es avergonzarnos y retraernos, y a veces terminamos huyendo cuando deberíamos ir porque nos entiende, ir a Dios, al Señor Jesucristo, porque nos entiende y nos quiere ayudar a nosotros. Por lo general, Jesús, en esos tiempos oscuros, Él toma la palabra de Dios y dice: escrito está, o bien dice la Escritura tal o cual cosa. Siempre encontramos, obviamente, una segura guía aquí en esta palabra, pero quiero que sepan una cosa: Cristo se permitió ser como nosotros en los momentos de tentación, para que nosotros fuéramos como Él en el tiempo de victoria. ¿Entienden eso? Cristo se permitió ser como nosotros en los tiempos más duros de tentación, para que nosotros pudiésemos ser como Él en un tiempo de victoria también. Nos anima por eso a ir a Él. Si de alguna manera me doy cuenta que cedo a mis emociones, que cedo a mis pensamientos y estos no concuerdan con la voluntad de Dios, ¿qué hago? Me acerco a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me entiende. Porque Él me entiende y sabe lo que es esa lucha. Ahora, dijimos también que excluir a Dios de nuestra voluntad puede implicar llevarnos a excluirle de nuestros afectos también. ¿Es posible acaso
mantenernos en una dualidad de pensamientos o sirviendo a dos señores y continuar diciendo que amamos a Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia en nuestro texto, en Mateo capítulo 6, decía: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos andar conforme a la autodeterminación de nuestra voluntad, por fuera de la voluntad de Dios, excluyendo a Dios, sin que llegue el momento en que dejemos de amar a Dios. No puede ser. No somos tan capaces nosotros, porque dice: o estimará al uno o menospreciará al otro. Voy a terminar con una simple ilustración de un campesino que un día llegó con una alegría tremenda a su casa y le dijo a su esposa: nuestra vaca, la única que tenía para el alimento, para el sustento del hogar, nuestra vaca ha dado 2 terneros mellizos, ha tenido nuestra vaca, lo cual no es común. Una vaca en ovejas es bastante común, en las ovejas sí es bastante común, y he visto varios de esos teniendo mellizos las ovejas, pero una vaca ha tenido 2 terneros. Estaba tan contento este hombre. Dice, uno era blanquito y otro era negrito. Y ahora le dice a la señora: bueno, esto tenemos que darle gracias a Dios por esta bendición que ha llegado a nuestro hogar. ¿Y sabes qué vamos a hacer, querida? Uno de ellos es del Señor. Sí. Uno de ellos es del Señor y el otro es nuestro. Sí, querido. ¿Y cómo sabemos cuál le vamos a dar al Señor? ¿El blanco o el negro? No importa eso, no importa. Vamos a criarlos a los 2 iguales, los vamos a vender. Después determinamos cuál es el del Señor y cuál es el nuestro, y el que sea del Señor, bueno, vamos a dedicarle eso que ganemos del ternero para el Señor, para la obra de Dios, para el Evangelio, para las misiones, para todo esto. Pero vamos a hacer eso. Estaban tan contentos que dijeron: sí, vamos a hacer eso. Pasaron 2 meses y entra arrastrando los pies a la casa. Estaba demacrada. Y el Señor le dice: ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Pero por qué estás triste? Cuéntame. El ternero del Señor murió. El ternero del Señor murió. ¿Y cómo sabías? Si no habíamos determinado cuál era el del Señor, que era el del Señor, y era obvio, el blanco tenía que ser el de él. Dice este hombre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Saben qué? Por lo general, siempre es el ternero del Señor el que muere. Nunca es el nuestro el que muere. Porque ni por más que queramos mantener ese doble servicio, esa doble adoración, esa doble disposición de voluntad, va a llegar un momento en la vida que habrá una necesidad exigente. ¿Y saben qué ternero va a morir? El del Señor. No va a morir el de nuestra voluntad propia o el de nuestros intereses. Si hay que sacrificar algo, que sea lo del Señor. Hoy tenemos que servirle, tenemos que adorarle. Pero tengo esta otra cosa también. Y bueno, el Señor me entiende. El Señor me entiende. ¿Qué ternero se sacrifica? El del Señor. Así es. Y dígame si no es cierto eso. En casi todos los aspectos de la vida, del servicio, del tiempo, de las disposiciones. Pero ¿sabe qué? No me alarma. No me alarma que suceda eso una y otra vez. Y aún en nuestra propia vida puede suceder hoy. Capaz que por meses no sucede y sucede después de nuevo. Y otra vez. Porque de esta voluntad no nos vamos a deshacer así nomás. De esta autodeterminación, de esta capacidad de escoger. Si vamos a tener tiempos fuertes y tiempos flacos delante del Señor. Pero lo que siento es que la Biblia dice: ninguno puede. No voy a hacer la exclusividad. Si ninguno puede servir a 2 señores. Y en cuanto yo procure servir a otro Señor que no sea a mi Dios,
voy a tener esos problemas, se me va a morir su ternero. Se me va a morir su ternero. No es que a veces nos falte fortaleza a nosotros, y eso también lo quiero notar. No es que nos falte, ni siquiera que nos falte madurez o entendimiento, porque a veces en los años tenemos determinada fortaleza espiritual, tenemos determinada madurez y crecimiento también espiritual, como para incluirle en la mayoría de los asuntos de nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema real? El problema real es que nos falta no crecimiento, sino arrepentimiento. Arrepentimiento de las veces que terminamos amando las cosas de este mundo. Demasiado, demasiado. Entonces nos falta ese arrepentimiento y no la otra capacidad. No es que seamos malos cristianos, no es que seamos horribles delante de Dios. No, podemos tener ese amor, ese crecimiento, esa madurez, pero a veces no tenemos el otro arrepentimiento que nos lleva a decir, como decía Pablo, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Si yo pregunto, ¿aborreces a Dios? ¿Aborrezco a Dios? ¿Qué me dicen ustedes? No vamos a aborrecer a Dios. Es absurdo, pero una vida dividida nos puede llevar a ese absurdo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te quiero dar gracias. Dar gracias por la oportunidad de esta reflexión en tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque nos adviertes con claridad y nos dice que no podemos y aún así somos negligentes, somos tosudos y nos damos contra la pared y queremos aún hacer lo que en nuestras propias voluntades, buscar nuestros intereses y al mismo tiempo decir que amamos tus intereses, oh Dios. Padre, enséñanos a través de tu palabra estos ejemplos que encontramos, aún como aquellos hombres de la antigüedad, como Josué, como Elías, como el rey David, inclusive con todos sus defectos, Padre, que tuvieron esos tiempos en los cuales su corazón estaba dispuesto y propenso para contigo, Dios, para incluirte en sus voluntades, en sus decisiones, Padre. Ayúdanos cuando acosa el tentador, ayúdanos cuando este mundo nos intenta seducir los reinos de la tierra, las glorias, la riqueza, las pasiones, las diversiones y otras tantas cosas, Padre, que nos atraen. Padre, que en ese momento nuestra voluntad te incluya y no te excluya, Padre. Te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos, Cristo, en tu comprensión. Necesitamos, Cristo, en ese entendimiento que tienes de nuestra semejanza, de nuestras tentaciones, para que nos socorras y nos permitas realmente aparejar nuestras voluntades a tu voluntad, oh Dios. Padre, ruego por los presentes, pero en especial por aquellos que han simplemente decidido o determinado en su voluntad en esta hora excluirte de esa manera, Padre. Padre, ten misericordia. Sabemos que tu compasión es inmensa y el trono de tu gracia simplemente espera para socorrer y para abrazar a aquellos que van a ti, Señor, en humildad. Que así sea en aquellas vidas, Señor. Rogamos por ellos, rogamos por los que escuchan el audio, en sus problemas, en sus necesidades. Padre, en su necesidad de determinación para contigo. Ten misericordia, Dios, y permíteles estar fortalecidos en tu palabra, como lo hacía tu Hijo mismo, Jesucristo, diciendo: escrito está. Enséñanos aquellas cosas que están escritas para decidir bien, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.